Iniciamos con el penúltimo tema, la penúltima clase de estas clases de Derecho Procesal Penal, y es precisamente lo que aparece en la pantalla, nulidad de prueba. Ya les comentaba para las personas que apenas están empezando a conectar que originalmente se había planteado como incidente de nulidad de prueba. Sin embargo, pues no quise enfocarme únicamente a los incidentes, sino también plantearlo de forma general, porque a través de diferentes actos, en diferentes o en distintos momentos, se puede pedir la nulidad de una prueba. La forma o la estructura en que vamos a llevar a cabo la plática del día de hoy está dividida en 4 subtemas. Vamos a hablar sobre el marco conceptual, la parte doctrinaria, o la parte de definiciones de algunos conceptos, pero corrijo, no tanto la parte doctrinaria, sino cómo se encuentra contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales algunos conceptos que considero importantes para poder entender el tema central, que es la nulidad de prueba. En esta primera parte vamos a hablar sobre los antecedentes de investigación, el dato, medio y prueba, así como también cómo se establece la nulidad tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También hacer la observación que de estos primeros temas o subtemas, lo que es antecedente, dato, medio y prueba, ya los hemos hablado en otras clases, solamente vamos a explicarlos a través de algún ejemplo para retomar ese tema principal, ese tema esencial y poder aplicarlo al tema principal que es la nulidad. En una segunda parte vamos a hablar sobre las pruebas ilegales, su saneamiento, su convalidación y la consecuencia que puede traer, que es la nulidad respecto a pruebas ilegales. También en una tercera parte vamos a hablar sobre pruebas ilícitas, qué son las pruebas ilícitas, cómo se promueven y en qué momento se solicita su nulidad, perdón. Y por último, vamos a hablar sobre una teoría muy recurrente que se utiliza cuando hablamos de temas de nulidad de prueba, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Pues así va a estar estructurada la charla del día de hoy, que en esta ocasión pues me gustaría que fuera así, como una especie de charla. Voy a estar atento a sus comentarios para que cualquier duda, cualquier corrección también que pudieran llegar a ser a un servidor, porque no somos perfectos, podemos equivocarnos, nos equivocamos constantemente y voy a estar pendiente para ver si me pueden corregir o pueden aportar también algún conocimiento extra de lo que nosotros compartimos en esta sesión. Pues empezamos. Empezamos en esta parte conceptual jurídica o jurídica conceptual, porque este tema, esos temas como ya los había mencionado antes, ya los hemos citado en otras sesiones, pero es importante que los tomemos en consideración. En primer lugar, tenemos que repasar o saber qué es un antecedente de investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos da una definición de lo que podemos entender por ese concepto, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, no quiero leer ni fragmentar lo que establece esta disposición, sino que quiero explicarlo a través de un ejemplo, tanto lo que es un antecedente como un dato, medio o prueba. Para explicarlo con ejemplo, ya ustedes van a ver en su pantalla qué es lo que establece el Código Nacional, pero para que podamos entender qué es un antecedente o que también se pueda considerar como registro, vamos a aplicarlo a un caso práctico. Vamos a pensar que ustedes o un servidor, vamos a pensar que un servidor es víctima de un delito, el que ustedes quieran, el que a ustedes se les ocurra, y que respecto a ese delito o esa comisión de ese hecho que la ley señala como delito, detienen a una persona en flagrancia, una persona X. Y hubieron otras personas que se percataron de ese hecho, en particular dos testigos. Supongamos que en ese momento va pasando la policía y hace una detención en flagrancia. A raíz de esa detención,
la policía, ya sea la policía aprensora o la policía de investigación, recaba una entrevista. Esa entrevista va a ser, esa entrevista se va a recabar y se va a incorporar a la carpeta de investigación. Esa entrevista como tal va a formar parte o va a ser un registro. Y es aquí ya cuando aterrizamos este ejemplo a esta, más que definición, a lo que establece el artículo 260 del Código Nacional, que todos aquellos documentos, todos aquellos registros de forma general de los que se pueda desprender o que sirva de sustento para conformar un dato de prueba, se le va a conocer como antecedente. Repito, puede ser una entrevista, puede ser un dictamen, puede ser algún documento público, privado, alguna fotografía, quizá algún video, lo que ustedes quieran, eso va a constituir un antecedente porque se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Puede que haya sido obtenido por parte de la policía, puede que haya sido solicitado por parte del agente del Ministerio Público y le hicieron llegar esa información y se encuentra dentro de la carpeta de investigación, pero también hay que tomar en cuenta que existen registros o antecedentes de investigación que no únicamente aporta la policía o que obtiene el agente del Ministerio Público. Recordemos que en esta igualdad o libertad probatoria, también la defensa puede llevar a cabo actos de investigación y mismo supuesto, mismo ejemplo, la defensa se constituye al lugar de intervención, al lugar de los hechos, hace ciertos actos de investigación, recaba una entrevista, esa entrevista la pasa por escrito, está firmada, la recomendación que no me cansaré de decirle siempre, que se auxilia de un investigador privado o de un tercero para llevar a cabo esa entrevista y la presenta al agente del Ministerio Público para que corra agregada en la carpeta de investigación. Eso también va a ser considerado como un antecedente o un registro. Consta en la carpeta de investigación y apoya o ayuda para más adelante convertirse en un dato de prueba. Con ese mismo ejemplo, que les acabo de mencionar, ya tenemos ese registro o ya tenemos ese antecedente. Consta en la carpeta de investigación. Una vez que acudimos ante juez de control y pensemos el agente del Ministerio Público utiliza ese registro o ese antecedente y lo invoca, es decir, lo manifiesta ante juez de control, ya sea para el control de la detención, ya sea para la vinculación a proceso o posiblemente para la fijación de una medida cautelar, ya una vez que hace referencia de él, ese registro o ese antecedente se va a convertir en dato de prueba. Así lo establece el artículo 261. En el ejemplo que les acabo de mencionar, esa entrevista que recabó el policía o esa entrevista que recabó la defensa, que ya consta que se encuentra en la carpeta de investigación, al momento que es expuesta no únicamente por el agente del Ministerio Público, puede ser incluso también por el asesor jurídico o también por la defensa, cuando se invoca, cuando es pertinente, cuando de la misma se desprende algún hecho que tenga que ver con la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que participó o cometió en este caso el imputado, ya se convierte en dato de prueba. Respecto al medio de prueba, que también se encuentra establecido en el artículo 261, siguiendo con la secuencia de ese mismo ejemplo, ese medio de prueba va a ser esa fuente de información, ya no va a ser la entrevista como tal, sino va a ser ese testigo que dependiendo la etapa o en la audiencia en la que nos encontremos, se puede ofrecer dentro de la audiencia inicial o incluso también se puede ofrecer dentro de una audiencia intermedia. Se ofrece el testimonio de tal persona que estuvo presente en el momento de la comisión del hecho que le designa como delito. Ese ofrecimiento, repito, se puede dar en diferentes momentos, porque también ya en muchas ocasiones he mencionado que algunos ponentes o algunos docentes de forma errónea llegan a decir que el dato es para la etapa de investigación,
el medio es para audiencia intermedia y la prueba es para audiencia o para la etapa de juicio. No es así, porque ya les he comentado en otras clases que el mismo Código Nacional establece que en la audiencia inicial se pueden ofrecer medios de prueba y esa audiencia inicial está en la etapa de investigación. Por lo tanto, esa clasificación que dan por etapas o por momentos no es correcta, sino lo que sí es correcto es interpretar la norma y en cuanto a la forma o el modo en que se ofrece, es la denominación que vamos a utilizar, insisto, dependiendo el acto, el momento, la finalidad para poder llevarlo a cabo. Y en este caso, en medio de prueba, va a ser ese testigo, va a ser, puede también incluso ser ese documento que les mencionaba, documento público o privado, puede ser algún video que ofrecido, ya sea en una audiencia intermedia o incluso también en audiencia inicial, pues va a reconstruir los hechos, van a servir para poder esclarecer los mismos. Ese medio, por lo regular, se ofrece en esos dos actos en los que les acabo de mencionar y una vez admitidos, en el caso de medios de prueba que se ofrecen dentro de la audiencia intermedia, una vez ofrecidos y admitidos, presentándose ya en la audiencia de juicio oral, desahogados a través de los principios de contradicción, de inmediación, ya sea por un interrogatorio, contrainterrogatorio, si es que estamos hablando del dicho de un testigo, en ese momento ese dicho de ese testigo se va a convertir en prueba, haciendo una recapitulación, un registro o antecedente. En este ejemplo que estamos poniendo va a ser la entrevista del testigo, esa entrevista invocada o referida en una audiencia ante juez de control, en el acto que ustedes consideren. Yo puse como ejemplo en la audiencia inicial, se va a convertir en dato de prueba. Después, una vez que es ofrecido, ya sea en audiencia intermedia o en audiencia inicial como medio de prueba y desahogada, cuando se desahoga en audiencia de juicio, entonces sí, esa información que se obtuvo en la entrevista, esa información que tenía el testigo y que la presenta ya de forma oral a través de los principios de contradicción e inmediación, este testigo, al dar toda la información, entonces ya se convierte en prueba, la prueba únicamente en la audiencia o en la etapa de juicio. Pues espero que haya quedado claro estos conceptos o estos elementos, más que elementos, estas formas o denominaciones que tienen las, ya sea dato, medio o prueba, para poder entender en qué momento y en qué etapas se puede pedir su nulidad. Permítanme un momento, voy a abrir la puerta, permítanme porque se está cerrando mucho el calor, permítanme. Sí. Ya, regreso con ustedes. Es que estoy en una habitación cerrada y se encierra mucho el calor. Pero continuamos. Ya hablamos de lo que establece el Código Nacional respecto a estos conceptos que considero importantes, pero también antes de continuar, quiero ver si no hay alguna pregunta. Dice, buenas noches, le saluda Francisco Charri desde República de Colombia. Bueno, saludos. Al parecer, es que no me aparecen todas las preguntas o todos los comentarios, solamente los últimos. Al parecer, hasta este momento no hay alguna pregunta. Dice, dice Briseida Palomares. Maestro, ¿es válido que el juez de control acepte las entrevistas de dos testigos que ya fallecieron como pruebas, a pesar de que solo fueron entrevistas en sus casas de los testigos? ¿Es válido que el juez de control las admita? Pues si para ese momento, es una buena pregunta, la verdad no se me ha presentado en la práctica. Y dice Briseida, y no ratificaron ante la fiscalía.
Pues el Código Nacional respecto a la entrevista de testigos no hace mención que tengan que ratificarse. Eso respecto al último comentario que nos hace Briseida. Pero también recordemos que el mismo Código Nacional, en esta parte que les acabo de explicar, hace mención que las partes pueden referir ese dato de prueba, es decir, no se va a presentar el testigo en la audiencia, o no es necesario, mejor dicho, no es necesario que se presente el testigo en la audiencia inicial, únicamente con la referencia por parte del agente del Ministerio Público que se entrevistó a tales personas y dijeron tal versión de los hechos, si es que son testigos de cargo, pues es más que suficiente. Ya le corresponderá a la defensa demostrar si esos testigos siguen vivos o no. Ahora, respecto a este punto, es importante porque puede pasar en la práctica. ¿Qué sucedería si el juez de control toma como válidos esos testimonios de testigos que ya fallecieron? Puede que para ese momento procesal los tome como válidos, porque recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe para audiencia de juicio la lectura de registros anteriores. Es decir, puede que para la audiencia inicial pueda servir, si es que para ese momento no tiene alguna información el juez de control de que las personas ya fallecieron, pero si estamos en audiencia de juicio, el mismo Código Nacional establece excepciones en donde se puede incorporar una entrevista o un testimonio a forma de lectura, pero debe de justificarse. Es decir, al agente del Ministerio Público le correspondería demostrar que estas personas ya fallecieron y por lo tanto en audiencia de juicio, repito, en audiencia de juicio, que una vez comprobado lo anterior, que se pueda incorporar a través de lectura la entrevista o el testimonio de las personas ya fallecidas. Estamos ante dos momentos. Para audiencia inicial se pudiera permitir porque únicamente son datos que para ese momento pueden incorporarse a través de la invocación, a través de la manifestación, pero para audiencia de juicio forzosamente tienen que presentarse con la excepción de las personas ya fallecidas, que puede ser a través de la lectura. Espero haber respondido a Briseida. Pero dice, pero si estos testigos se les hizo la prueba de grafoscopía y salieron que no eran ellos, que eran falsas las firmas, pues aquí la ventaja, ya para terminar con esta pregunta, respecto a este punto en concreto, aquí la ventaja que tenemos en el sistema acusatorio es precisamente el principio de contradicción. Lo que hace la gente del Ministerio Público no significa que sea lo real, que sea lo verdadero. Puede ser una proposición fáctica de forma falsa, es decir, que los hechos sean falsos. Cabe esa posibilidad. Pero bajo este principio de contradicción, si tenemos una defensa activa e hizo actos de investigación tendientes a justificar que ese testimonio es falso, pensemos con esta prueba a la que hace referencia a Briseida, una prueba en grafoscopía, para demostrar que no son las firmas, posiblemente haya testigos de descargo. Dentro de la audiencia inicial se pueden ofrecer medios de prueba o también invocar datos de prueba para desvirtuar la teoría del caso del agente del Ministerio Público. Si tú demuestras todo eso que me acabas de mencionar dentro de la audiencia inicial, pues puede que sea un auto de no vinculación. Ahora, si hay indicios o datos de prueba que demuestren que existe un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que tu representado lo cometió o participó, tienes una etapa de investigación complementaria para reforzar esos actos de investigación, para aumentarlos, ofrecerlos en la audiencia intermedia y que se desahoguen en juicio para demostrar que esos testigos son falsos, la teoría o el punto que tú quieras demostrar. Es lo que yo te puedo recomendar y espero haber respondido tu pregunta. Continuamos ya para no desviarnos del tema central. Continuamos con lo que establece el artículo 20 constitucional en su apartado A. En la fracción novena hace referencia este artículo que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Tenemos que tomar en consideración este artículo y esta fracción porque aquí vamos a tener la diferencia
de lo que se puede considerar como una prueba ilícita y una prueba ilegal. Tengan presente esos dos conceptos, prueba ilícita y prueba ilegal. El concepto de prueba ilícita se encuentra en esta fracción porque son aquellos o aquellas pruebas obtenidas en contraversión a lo que establece la Constitución dentro del capítulo de derechos humanos o derechos fundamentales. No únicamente en la Constitución, también aquí hay que hacer referencia de eso. Los derechos humanos no únicamente los encontramos en la Constitución, sino que también los podemos encontrar en tratados internacionales sobre derechos humanos. Las pruebas obtenidas en contraversión a esos derechos son pruebas ilícitas, a diferencia de las pruebas ilegales, que ahí las podemos encontrar, o su definición podemos encontrarla en el artículo 264. No es cierto, no es el 264, ahorita les digo el artículo en el que lo encontramos. Haciendo o tomando como referencia el artículo 264, nos dice, muy similar a lo que establece el artículo 20 constitucional, la parte que acabamos de analizar. Pero lo relevante, la parte importante es esta, que para hacer valer la nulidad se puede llevar a cabo en cualquier etapa del proceso. Es la parte que quería que ustedes tomaran en consideración. Ahorita vamos a analizar lo correspondiente a la prueba ilícita. Y es el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos marca esta diferencia entre una prueba ilícita y una prueba ilegal. La que va en contraversión de derechos fundamentales es la que aparece en esta parte, la prueba ilícita, y la prueba ilegal es la que va en contraversión de disposiciones de carácter procesal que encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Marquen bien o vean la diferencia. Prueba ilícita, violación de derechos humanos o fundamentales. Prueba ilegal, violación a disposiciones de carácter procesal contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en aquellos ordenamientos o lineamientos, principalmente en Código Nacional, es donde se van a encontrar estos supuestos, estas violaciones al proceso que vamos a ir explicando, analizando en la presente charla. Ahora, vamos a enfocarnos ya en esta segunda parte de la clase o la plática del día de hoy respecto a las pruebas ilegales. Las pruebas ilegales, al no ser una violación a derechos humanos o fundamentales, cabe el saneamiento o la convalidación. Así lo marca el Código Nacional, tanto en el artículo 99 como en su artículo 100. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el saneamiento. El saneamiento es aquel en el cual permite que se pueda reponer el acto, que sea rectificado ese error que se llegó a cometer o que también se pueda sanear realizando el acto omitido. Vamos a poner algunos ejemplos. Es muy común que en la práctica procesal, principalmente en las audiencias, el juez, llámese juez de control o juez de juicio oral, pasa más con los jueces de control, como son en ese momento, como se están llevando a cabo en ese momento y ante la presencia de las partes y también como se rige bajo la característica de la oralidad, por alguna razón, posiblemente porque es mucha la información, porque esté distraído, porque se le pasó llevar a cabo cierto acto de carácter formal o algún punto de algún acuerdo que no resolvió en ese momento, llega a suceder que en la práctica el mismo juez se da cuenta, ya sea que de oficio, es decir, él mismo se percate de ese error o de esa omisión y en ese momento diga, con fundamento en lo que establece el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vía de saneamiento, en este momento repongo, ya sea que reponga, rectifique o realice algún acto que omitió. Por ejemplo, ya más concreto, más específico, que
Vamos a poner un ejemplo que al momento de dictar una medida cautelar, no, más claro, en el caso de una suspensión condicional, al momento que la autoriza, la admite una condición que la que ustedes quieran, que trabaje, que se capacite, pero omite establecer el tiempo en que se va a llevar a cabo la misma. El Código Nacional establece que una condición en suspensión condicional, valga la expresión, se puede llevar a cabo de 6 meses a 3 años. Y en su resolución omite decir en qué tiempo se va a llevar a cabo esa suspensión. Aquí, sea que el mismo juez se percate de ese error o que las partes, ya sea el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico o la defensa, en ese momento se lo hagan saber, bajo este fundamento, el juez puede sanear, ya sea reponiendo, rectificando o realizando el acto omitido. En este caso, con este fundamento va a decir que en vía de saneamiento establece el tiempo en que la persona va a llevar a cabo el acto, o en este caso la suspensión condicional. Es un ejemplo de cuando puede ser una violación de carácter procesal que fácilmente se puede sanear. Ahora, también el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a la convalidación y regresando, retomando. Aquí solamente fue un ejemplo, el ejemplo que les puse de un acto, pero también este tipo de saneamientos pueden recaer, haciendo mención a la pregunta que estaban haciendo hace un momento, en datos o medios, en datos o pruebas, más claro o más fácil para que ya aterrizarlo, no en un acto procesal en general, sino al tema central, porque ya me estaba desviando un poquito en este ejemplo, para rectificar este ejemplo, es que si, por ejemplo, en una entrevista que se lleva a cabo por parte de un policía o un defensor, si no se recabó en ese momento la firma, es un acto que se puede sanear únicamente yendo nuevamente a ver a la persona y fácilmente es saneable. Espero que ya con este ejemplo haya quedado un poquito más claro porque estamos haciendo referencia respecto a datos o pruebas de los cuales se pueden sanear. Bueno, establece, decía el Código Nacional, estos dos supuestos, ya sea el saneamiento o la convalidación. En caso de que no se haya saneado, el Código Nacional, como una forma de subsanar este error o esta omisión, puede convalidar o acepta la convalidación. Es decir, si las partes de forma expresa, de forma tácita, aceptan que ese acto, aunque no cumplió con ciertas formalidades, se tenga por aceptado o se tenga por válido, es una forma en la que el Código Nacional permite que se tenga por subsanada o subsanado ese error o esa omisión. También se tiene por convalidado, establece el artículo 100, cuando no se haya solicitado su saneamiento, o incluso también marca ciertos momentos o ciertos actos que, si no se pidió su saneamiento dentro de las 24 horas, el mismo se va a tener por convalidado. Ya para pasar a un tercer tema dentro de esta charla, y como les comentaba, hace mucho calor porque está lloviendo y se encierra mucho en esta habitación el calor, disculpen. Eh, Voy a ver si no existe hasta ese momento alguna pregunta para que pueda continuar con la siguiente parte de... Permítanme tantito para que pueda ver si es que existe alguna pregunta o comentario por parte de ustedes. Dice, al parecer no. Al parecer, es que les decía, solamente me aparecen los últimos comentarios o preguntas. Seguimos. Dice esa tercera parte. Ahora ya nos enfocamos principalmente a las pruebas ilícitas. ¿En qué momento yo, como parte, llámese agente de Ministerio Público, asesor jurídico o defensa, en qué momento puedo hacer válida esta solicitud para que se declare alguna prueba, o ya sea dato de prueba o prueba, para que se declare nulo?
Pues ya hace un momento mencionábamos que el Código Nacional establece que puede ser en cualquier momento y en cualquier etapa. Retomo esta información porque para poner algunos ejemplos de en qué momento nosotros podemos pedir la nulidad de ese dato o de esa prueba, para poner solamente unos ejemplos, puede ser en el control de la detención, puede ser en la vinculación a proceso, al momento de que se solicitan las medidas cautelares, para un sobreseimiento también se puede realizar, para o dentro de una audiencia intermedia en la parte de la exclusión o incluso también en la audiencia de juicio. Son solamente ejemplos. No significa que forzosamente en estos actos o en estos momentos nosotros podamos solicitar esa nulidad de esa prueba o ese dato de prueba también. Esos son algunos momentos, algunos ejemplos. Ahora, la forma, ¿en qué forma puedo yo solicitarlo o llevarlo a cabo? Ya sea que lo realice a forma de incidente o que también dentro de mis argumentos, en los diferentes actos que les acabo de mencionar, que no son los únicos, es solamente para poner un ejemplo, que dentro de mis argumentos yo pida esa nulidad. Ahora, para ser más claros y para ser más concretos, va a depender mucho de la estrategia, va a depender mucho de que tú como defensa, si es que eres defensor, siempre pongo el ejemplo de los defensores porque como ya les he dicho en otras ocasiones, pues es a lo que me dedico, pero va a depender de ti, va a depender de cómo quieras que se lleve esa teoría del caso o esa estrategia que tú ya has planteado desde un principio, si esa nulidad la vas a pedir dentro del control de la detención o en los diferentes momentos que tú consideres que sea necesario y útil planteársela ante un juez. Recordemos, poniendo algunos ejemplos, que esto es como un juego de cartas. Tú tienes tus cartas y tú sabes en qué momento vas a utilizarla, tanto el momento y la forma en que vas a utilizarla en ese juego, si es que estamos hablando de una comparación, de una analogía. Algunos compañeros, algunos abogados dicen que por estrategia puede ser que te esperes hasta la audiencia de juicio para que no haya manera de que el agente del Ministerio Público se haya percatado de esa violación y por lo tanto sea hasta el último donde lo hagas válida, incluso hasta en los alegatos de clausura. Repito, eso va a depender de ti. Si consideras que esa nulidad de prueba puede echar abajo una detención, pues lo haces efectivo al momento de que tú debates como defensa respecto a la detención que el agente del Ministerio Público está argumentando que es legal, o incluso también en la vinculación a proceso. Yo como abogado, yo como docente, que te diga el mejor momento para pedir una nulidad es en el control de la detención o es en la vinculación o es en el juicio, sería mentirte, porque repito, va a depender del acto en particular, va a depender de la trascendencia, de los efectos, de los datos o medios de prueba con los que cuente el agente del Ministerio Público o la defensa, para que tú decidas en qué momento lo haces válido. Puede ser, repito, a través de un incidente o a través de los argumentos en los diferentes actos que les acabo de mencionar. Ahora, eh, si ustedes, no sé, ustedes podrán decir que pues no me está diciendo nada, me está diciendo hazlo cuando tú quieras, pero no me está diciendo la forma. Es aquí, en esta parte, donde les presento una propuesta de cómo ustedes pueden solicitar una nulidad, ya sea a través de un incidente o a través de la argumentación dentro de los diferentes actos en que ustedes la vayan a solicitar. La recomendación, repito, sea para incidente o sea a través de un argumento, es que en primer lugar, ya sea ante el juez de control o ante el juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, dependiendo en la audiencia al momento en el que te encuentres, tú le tienes que hacer una petición.
Este incidente de nulidad de prueba ilícita o este argumento de prueba ilícita va a empezar con esta primera parte. Vas a decirle, señor juez, no hace falta que le digas el fundamento, ya eso lo hemos mencionado, pero pues igual puedes citar el fundamento del Código Nacional que tú consideres pertinente, pero decirle, señor juez, en este acto solicito oportunidad para que se declare la nulidad de prueba, tienes que decir cuál prueba, con efectos de exclusión. Solamente anunciar que vas a promover ya sea un incidente, si es que la forma que lo quieres hacer es esa, o dentro de tu argumento anunciarle, adelantarle la nulidad o esa petición de nulidad de prueba por ser ilícita. Lo anuncias, lo mencionas al juez de control o al juez de juicio oral. También dentro de esta recomendación y la forma que se pide, algunos jueces lo piden así, es que después de esa petición tú cites el artículo ya sea de la Constitución o de la Convención sobre Derechos Humanos que haga referencia de ese artículo que fue violado. Ejemplo, tú vas a citar el artículo 16 constitucional, ese derecho humano que se encuentra consagrado en la Constitución, en esa disposición jurídica. Ya una vez que hiciste la petición, puedes mencionar lo anterior por violar lo que establece el artículo 16 constitucional. Si es que en este ejemplo hace referencia a esa violación. Ya dijiste la petición, ya citaste el artículo constitucional o también puede ser algún artículo de alguna convención sobre derechos humanos. Ya hemos hablado en otras sesiones que las convenciones o los tratados internacionales más utilizados cuando estamos hablando de derechos humanos en materia penal es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así la pueden encontrar. Eso lo comento para las personas que son alumnos, que apenas están incorporándose a esta área. Únicamente con que le pongan en el buscador Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí encuentran ese texto internacional que también cuenta o que forma parte de nuestro marco jurídico sobre derechos humanos. Puede que tú utilices algún artículo, alguna parte de esa convención como fundamento. O otro tratado es el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que también es de carácter internacional, que contiene derechos humanos. Tú puedes citarlo, citar el artículo en particular que tú consideras que se haya violado. Como tercer punto o tercera recomendación, ya que mencionaste o ya que dijiste ese artículo, tienes que mencionar qué derecho es el que se está violando. Ejemplo, ya hice la petición, ya hice referencia al artículo 16 constitucional, pero recordemos que ese artículo 16 tiene varios derechos, ejemplos, o algunos derechos que contiene este artículo 16. Un derecho es la inviolabilidad del domicilio. En específico, lo referente a la parte de intromisión a los domicilios cuando está permitido, siempre y cuando haya órdenes de cateo, por poner un ejemplo. Si es que esa intromisión a ese domicilio se hizo sin o en contraversión a lo que establece el artículo 16 en la parte referente a la inviolabilidad del domicilio, tienes el artículo, tienes el derecho, que es la inviolabilidad del domicilio. Otro ejemplo del artículo 16. Artículo 16, el derecho que puede ser violado es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Es solamente el artículo y el derecho. Hasta ahí parece que vamos bien. Ya dijimos la petición, citamos el artículo 16, ya mencionamos qué derecho. Un derecho puede ser la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ahora, tienes que referir ese acto o esa prueba, y aquí voy a ya a contestar algunas preguntas que me estaban formulando, tú tienes que hacer referencia de ese acto o de esa prueba en particular. Va a depender el caso concreto si hagamos referencia a algún acto como tal o la consecuencia de ese acto que se vio traducida en una prueba. Siguiendo para responder y para poder explicar este punto, tenemos la petición, tenemos el artículo, tenemos el
derecho y tú vas a hacer mención en este ejemplo que estamos poniendo, pensemos respecto a la inviolabilidad del domicilio, el acto que realizó la policía al ingresar a un domicilio, ese es el acto, sin una orden de cateo, transgrediendo lo que establece el artículo 16 constitucional. Pero aquí en esa parte tienes que ser muy claro, tienes que explicar, si es que estamos hablando de este acto, tienes que hacer referencia de esa parte fáctica, es decir, tienes que expresar esa circunstancia de tiempo, lugar y modo de cómo se llevó a cabo ese acto. Tú vas a decir, el día tal, aproximadamente a tales horas, los policías de nombres tales ingresaron al domicilio que se encuentra ubicado en tal dirección y llevaron a cabo este acto de esta forma, es decir, expresando circunstancias de tiempo, lugar y modo, si es que estás haciendo referencia de ese acto. Ahora, ya una vez que referiste sobre ese acto, esa va a ser parte de tu motivación, el por qué ese acto contraviene a la disposición legal, que en este caso es un derecho humano, a través de tus razonamientos. Ya dijiste la parte fáctica, aquí en la motivación puedes hacer referencia a la parte jurídica, hacer un razonamiento en tus argumentos del por qué, repito, ese acto contraviene lo que establece esa norma tratándose de derecho humano. Y también, dentro de esa misma narración, mencionar los datos o bueno, aquí en este caso puedes hacerlo a través de una invocación de datos de prueba, o no sé, vamos a pensar que en este ejemplo que estamos poniendo, si existe alguna, alguna constancia, alguna entrevista en la que se haga referencia, pensemos, informe policial homologado, donde se describe esa intromisión a ese domicilio, pues tú vas a citarlo. Lo anterior, puedes mencionarlo así, lo anterior se puede comprobar o se relaciona con lo que se encuentra en la carpeta de investigación, en el informe policial homologado de fecha tal, el cual fue realizado por los agentes de la policía de nombres tales, en los que consta, y ahí mencionas, una síntesis de la intromisión a ese domicilio mismo que se encuentra en la carpeta de investigación. Aquí ya hiciste referencia de ese dato para justificar la parte fáctica y solicitas en ese momento que se tome en cuenta para que sea valorado. Si es que es un incidente, ese sería tu material probatorio. Si es que aparte de lo que se encuentra en la carpeta de investigación, que es ese informe policial homologado, tú a su vez como defensa recabaste algunas entrevistas para justificar esa ilicitud, pues también en ese momento lo mencionas y dices, además lo anterior se puede corroborar con la entrevista realizada a tal persona por parte de la defensa y en específico a través del investigador privado o a través de tal persona que al constituirnos en dicho domicilio o en tal lugar, citas el lugar, nos menciona esta información y describes lo que dice la entrevista, robusteciendo la información que aparece en ese informe. Eso es solamente un ejemplo porque recordemos que es una libertad probatoria y tú puedes invocar cualquier medio o cualquier dato siempre y cuando sea lícito y que sea legal. Ya después, una vez que hiciste todo ese razonamiento, ya en tu conclusión puedes decir, es por lo anterior, señoría, que se demuestra que el acto fue ilícito por las razones ya mencionadas y por lo tanto solicitamos su nulidad y que se excluya para que no sea valorado, para que no sea tomado en cuenta. Aquí va a depender el momento en el que te encuentres, ya sea para, pensemos, un control de detención, ya sea para una audiencia de juicio, si estamos hablando de audiencia de juicio, sí, si estamos hablando en ese momento procesal, si es que lo quieres hacer a forma de incidente, esta es la forma. Si lo haces a forma de incidente, bajo el principio de contradicción, tú lo dices así desde un principio, mencionaste ya en tu petición que es un incidente, una vez que terminaste, le tiene que dar el uso de la palabra a la contraparte, pensemos que tú eres defensa, le van a dar uso de la palabra al agente del Ministerio Público o al asesor jurídico también,
para que respondan y se ejercite este principio de contradicción, y una vez escuchando a las partes, el juez pueda resolver si efectivamente ese acto o esa prueba es nula, y en caso de que determine que sea nula, que la excluya para que no la valore en el acto procesal en que se haya promovido. Aquí viene el consejo o la parte que les decía yo al principio. Puede que sea forma de incidente, o puede que también este mismo argumento te lo guardes y lo saques hasta la parte de alegatos de clausura, si es que de la información que dijeron los testigos, pues pudiste obtener más datos para robustecer esa petición de nulidad. Puede que lo hagas así, pero insisto, aquí depende el momento en que tú lo hagas. Otra forma u otro momento puede ser en la etapa intermedia, ya lo adelantaba yo o lo mencionaba yo en una diapositiva anterior, que al momento de la exclusión de pruebas, una causa por la cual tú puedes pedir una exclusión es precisamente que haya sido obtenida por violación a derechos fundamentales. Repito, va a depender de ti. El Código Nacional te establece diferentes momentos, diferentes actos en que tú lo puedes realizar. Ya puse los ejemplos, este que acabo de mencionar, en la audiencia intermedia, o puede que sea en la audiencia de juicio, en el momento que tú consideras pertinente, necesario, conforme a tu estrategia o a tu teoría del caso. Pues eh, voy a responder algunas preguntas antes de pasar ya a la última parte de la charla del día de hoy. Al igual que en la sesión pasada, es una charla muy breve, es solamente para reafirmar o explicar con un poquito de mayor detalle algunos puntos que hemos hablado en otras clases referente a las pruebas. Por eso ya estamos casi en la parte final. Dice Alan Mitch: maestro, en los supuestos de prueba irreproducible, sin dar conocimiento a la defensa, ¿cómo debería ser la solicitud mediante un escrito o de forma oral en la audiencia? Maestro, si me puedes especificar más en qué caso concreto, cuando hace referencia a esta prueba irreproducible, sin dar conocimiento a la defensa, es que si lo manejas así nada más de forma muy general, yo me opondría, porque recordemos que para que pueda ser considerada como válida una prueba, si es que estamos hablando de audiencia de juicio, se le tuvo que haber dado ya sea corrido traslado o hacerle de conocimiento a las partes de esa prueba para que puedan ya sea contradecirlas o controvertirlas. Tenía que haberse realizado ese supuesto, y en caso contrario, pues si es que es así como lo menciona en el comentario, pues no tendría por qué haber sido admitido. Ahora, si, bueno, quiero tratar de entender este comentario. Hay pruebas que no pueden ser producidas en juicio por diferentes razones. A ver si entendí el comentario. Porque pensemos es un delito de robo y lo que se robó fueron frutas, y esas frutas, pensemos es un tráiler con 100 cajas de frutas. Estas frutas no se pueden presentar o incorporar en juicio porque se echan a perder. Por lo tanto, el Código Nacional establece formas, una de ellas es a través de la prueba anticipada, para que se puedan reproducir o para que se puedan incorporar de forma adecuada dentro de una audiencia de juicio. Eh, o a lo mejor, bueno, ejemplos también. El ejemplo que ponía en un principio Briseida: si una vez que una de las partes recabó una entrevista y la persona fallece, obvio, no se puede reproducir en audiencia de juicio, pero sí se puede hacer a través de una lectura, siempre y cuando se justifique la muerte de esa persona. Si no se da a conocer, lo veo poco probable, porque tiene que haber, en este último ejemplo, tienen que haber elementos a través de los cuales se justifique. Puede ser un acta de defunción con la cual se le corrió traslado previamente a la defensa, para que una vez autorizado por el juez de juicio oral permita la lectura de esos registros, de esa entrevista.
y de esa forma sea válido su testimonio. Bueno, por eso les decía, le pido por favor que sea un poquito más concreto en la pregunta para poder responder y saber a qué caso en particular se refiere. Hay un comentario de Luis Antonio, dice, el juez de control en etapa intermedia podría excluir las testimoniales en caso de que se argumente que las entrevistas no fueron firmadas por quien las recabó o procede su convalidación si no lo solicitaron en tiempo quien solicite la exclusión. Es una buena pregunta, Luis Antonio. Respecto a las faltas de firmas, ahí recordemos en esta diferencia o en esta clasificación de prueba ilícita y prueba ilegal, ese acto en particular, el hecho de que no estén firmadas, no sería una violación a un derecho fundamental, por lo tanto no es una prueba ilícita. En todo caso, caería en esta cuestión de ilegalidad, la cual puede ser subsanable, la cual puede ser saneada. Recordemos también que cada juez de control tiene criterios de forma distinta. En mi opinión, pues es un acto, ese acto se puede subsanar, por lo tanto, se puede pedir ya sea no su reposición, sino que ese acto que fue omitido se lleve a cabo. Es un acto subsanable, repito. Ha pasado, incluso yo lo he mencionado en algunas, no en clases, sino en algunas audiencias, que cuándo puede ser subsanable o no. ¿Cuándo para mí no podría ser subsanable para ese momento procesal? Voy a poner un ejemplo sin desviarme de tu pregunta inicial. Si pensemos que ha pasado, llega a suceder, si el informe policial homologado no es firmado por los policías captores, pensemos que en un caso extraordinario se le pasó a la policía, se le pasó a la gente del Ministerio Público percatarse que el informe policial no está firmado por quien intervino. Para la detención, como te establece tiempos para que una vez que una persona fue detenida en flagrancia, se lleva a cabo la audiencia de control de detención, para ese momento el juez, ante esa violación, desde mi punto de vista, si bien es cierto, es subsanable, pero por el acto en particular no contiene ese requisito formal de aceptación o de que establece que todo lo que se escribe o se establece en ese documento a través de ese acto de voluntad se tenga ya por aceptado por parte de los policías, si carece de ese requisito, si fuera en audiencia inicial en control de detención, para mí, repito, es mi criterio, nada más, sería una razón suficiente para que el juez de control pudiera decretar de ilegal la detención si es que no hubiera alguna otra constancia en la que se encontrara la firma, porque llega a suceder que, por ejemplo, intervienen 4 policías, de los 4 no firma uno, pero los demás están firmando y posiblemente dentro de esos mismos actos que hizo la policía, en una inspección aparece la firma de este que no firmó el documento principal, que sería el informe policial homologado, pero consta la firma en un documento posterior. Pensamos una entrevista. O que únicamente firmó, o que no firmó el parte informativo, pero sí firmó la inspección para ser más claros. Si ese fuera el supuesto, por lo tanto, se podría tener por el juez de control como válido porque hay elementos que de forma razonable lo hacen pensar que esta persona estuvo presente y a lo mejor en este parte informativo no lo firmó, pero en un acto posterior dentro de la misma detención, pues lo llevó a cabo. Eso para mí podría ser subsanable, a diferencia que ninguno lo hubiera hecho. En el caso concreto que tú mencionabas de la audiencia intermedia, para mí, en lo particular, sería subsanable y sería válido un saneamiento, pero repito, es mi opinión, porque no es una violación a un derecho fundamental. Vamos con una pregunta que hace Saulo Cuevas. Dice, maestro, una vez que el imputado te ha designado como abogado y señala domicilio para oír notificaciones, sin embargo, en la práctica al Ministerio Público le urge practicar una diligencia que señala el artículo 274 del Código Nacional
peritajes irreproductibles, notifica al defensor público por la urgencia del caso, se puede pedir la nulidad porque porque no se notificó al defensor particular. Ya entendí más esta pregunta. No sé si tenía que ver con la pregunta anterior, que faltaba más información. Esto respecto a, a lo que establece el artículo 174, peritajes irreproducibles. Voy a repetir la pregunta para que quede más clara. Dice, maestro, una vez que el imputado te ha designado como abogado y señala domicilio para oír notificaciones, sin embargo, en la práctica el Ministerio Público le urge practicar una diligencia que señala el artículo 274 del Código Nacional, peritajes irreproducibles, notifica al defensor público por la urgencia del caso, se puede pedir la nulidad porque no se notificó al defensor particular. Pues fíjate que este supuesto ya ha sucedido o llega a pasar en la práctica. Para mí, esto es una opinión, repito, es cuestión de interpretación, no significa que yo tenga toda la verdad absoluta, solamente es mi opinión, puede que algunos no compartan mi criterio, pero respecto a esta pregunta que nos está haciendo Saulo, si ya hay un defensor, pensemos, un defensor particular, tú te nombraste, aceptaste el cargo ante la gente del Ministerio Público, dijiste la forma de poder ser notificado, diste el domicilio, incluso también diste tu número de teléfono celular, diste el correo electrónico. Si no hay una constancia, si no hay una constancia por parte de la gente del Ministerio Público donde haya manifestado que en ese momento se comunicó vía telefónica a tal número del defensor y que no contestó, pensemos que ese es el supuesto, y que por esa razón nombra en ese momento por la urgencia, porque ese peritaje o esa información se puede destruir o puede desaparecer. El ejemplo que poníamos de la fruta, pero en este caso pensemos que por las características del objeto que se va a hacer ese peritaje se puede destruir o se puede desaparecer por la urgencia. Aquí vamos a tomar ese aspecto que es la urgencia. Si cumplió con estos pasos y por la urgencia no llega el defensor, es válido para mí que nombre a un defensor público. Pero si omitió llevar a cabo una llamada telefónica o ver los medios necesarios para poder notificar a ese defensor y que se presentara, y que por sí mismo, sin llevar a cabo esta constancia, él acepta o nombra al defensor público, y es el defensor público el que se encuentra en ese peritaje, para mí, repito, para mí sería, si bien es cierto, es una violación de carácter procesal, pero trae consecuencias y ya no se puede llevar a cabo un saneamiento porque ya no se puede repetir ese acto. El objeto, el producto del peritaje se pierde, pensemos, y lo que traerá como consecuencia, desde un punto de vista particular, sería la nulidad, y al ser nulo y no poderse llevar a cabo nuevamente, por lo tanto, no se pudiera tener como válido, no se le podría conceder algún valor probatorio, pero repito, es solamente mi opinión, en este caso en particular, espero haber respondido a Saúl, porque esa violación procesal trae consecuencias que, si bien existe la figura del saneamiento, no se puede sanear porque desaparece por la urgencia. Al ser una violación, para mí, considero, sería nulo y no tendría que tomarse en consideración. A diferencia, para que sea más claro, voy a poner otro ejemplo, que ese ejemplo está sustentado en una tesis, no recuerdo ahorita el número de registro, pero establece que en el caso de reconocimiento de personas, vamos a centrarnos en este ejemplo, reconocimiento de personas, pasa la misma situación, ya sea que no se encuentre presente un defensor o que se le haya nombrado a un defensor público cuando tenía un defensor particular y no fue debidamente notificado. Este acto marca esa tesis, que más adelante en los comentarios les voy a compartir esa tesis, marca que ese acto se puede subsanar, es decir, se puede llevar a cabo nuevamente
ese reconocimiento con la presencia ya del defensor y por lo tanto sería válido en esta vía de saneamiento. La tesis establece que también pudiera pensarse que al ser una segunda ocasión, cuando se hace ese reconocimiento por parte de la víctima, ya la tuvo a la vista, ya tuvo elementos para determinar que fue esa persona, pudiera viciarse la misma, pero ese criterio que les acabo de mencionar permite que sea saneado y por lo tanto que sea válido. Pero ese criterio no es jurisprudencia, es solamente un criterio orientador, pero es una forma en la que yo les quiero ejemplificar que hay ciertos momentos, ciertos actos que pueden ser saneados, como en este ejemplo del reconocimiento. Pues ya para terminar, ya para ir concluyendo, ahorita voy a responder algunas otras preguntas. Vamos ya con la última, con el último punto, con el último subtema. ¿Qué pasa cuando ya se declara la nulidad de esa prueba de forma ilícita? ¿O cuáles son las consecuencias que puede tener si es que una autoridad declara que ese acto o esa prueba es nula? Pues tenemos una teoría que en la práctica procesal y en la doctrina se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado. Y en esta especie de analogía o comparación con un árbol, va para los alumnos, para las personas que no conocen tanto de esta materia, se hace esa comparación porque en esta figura, en esta imagen, estamos viendo un árbol, pero ese árbol, pensemos quizá desde su origen, pues ya está envenenado por las raíces, por el tronco, por las ramas, y al estar envenenado ese árbol, los frutos de ese árbol, en consecuencia, también van a estar envenenados. ¿Por qué se utiliza esta analogía? ¿Por qué se utiliza esta comparación? Porque si una prueba fue obtenida de forma ilícita, todos los demás actos que se ramifiquen de esa nulidad, en consecuencia, también van a ser nulos. Ejemplos, ejemplos ya más en concreto. Es muy común que se ponga este ejemplo, que si en una intromisión a un domicilio, contraviniendo lo que establece el artículo 16 constitucional, del cual ya hacíamos referencia, por la inviolabilidad del domicilio, se realiza sin cumplir con lo que establece este derecho fundamental, y pensemos que en esa misma o en ese mismo acto se obtienen indicios, se obtienen quizá detenciones dentro de un domicilio, no sé, se recaban indicios o evidencias que sirven de base para justificar la existencia de ese hecho que le señala como delito y la probabilidad de que participó o lo cometió. Pues todos estos actos, todos estos indicios, todas estas entrevistas o aprehensiones que se hayan recabado en ese domicilio, si se derivan o su origen fue en contraversión a lo que establece este artículo constitucional, esos actos que les acabo de mencionar de igual forma van a ser nulos. Repito, tenemos el árbol, tenemos la raíz, tenemos esa ilicitud y los frutos, los actos de investigación, los indicios, las entrevistas, las detenciones que se llevan a cabo en ese momento, en consecuencia, van a ser nulas. Ya en la práctica, en la doctrina, se establecen algunas excepciones de qué tanto pudiera haberse sabido o, o tener conocimiento de esa información, pero ya es un tema que quiero tratar en otra ocasión porque es llevarnos otra hora más de explicación. Hay ciertas excepciones que trataremos también en una siguiente sesión. Y para concluir y para que quede más claro esta teoría del fruto del árbol envenenado, no voy a dar lectura a toda la tesis porque lo que aparece en la pantalla solamente lo pongo a forma pues de que tenga yo cierta información que voy a mencionar en este momento. No voy a leer toda la tesis, pero sí quiero que tengan presente el número de registro, que es el 2.016.747, y el rubro,
que establece prueba ilícita y prueba con deficiencia formal o irregular, sus diferencias. Únicamente se las muestro, se las voy a explicar porque es mucho texto. Es aquí en esta tesis donde nos marca esa diferencia entre lo que podemos considerar como una prueba ilícita y una prueba ilegal. Y la parte importante que tiene que ver con el tema o este subtema que estamos hablando dice, además, su exclusión alcanza no solo a la prueba obtenida directamente con valoración, perdón, corrijo, con vulneración de un derecho fundamental, sino también a las posteriores pruebas cuya obtención deriva de la considerada ilícita, salvo las excepciones legal y salvo las excepciones legal y jurisprudencialmente previstas, esto es lo que se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Era parte de lo que yo les mencionaba. Las pruebas ilegales, puede caber la convalidación, puede caber también el saneamiento en el caso de pruebas ilegales. En el caso de pruebas ilícitas no vale o no, la ley no permite ese saneamiento o esa convalidación, por lo tanto tienen que declararse nulas. Y si de las mismas, si de esa prueba declarada ilícita se desprenden otras pruebas, también van a seguir la misma suerte bajo esta teoría que establece la doctrina y que es retomada en esta tesis para que también la tomen en consideración al momento de llevar a cabo los diferentes actos en los que ustedes van a participar. Pues de esta manera es como termino